Bueno chicos, entre el día 12 y el 16 del desarrollo embrionario, entre el día 12 y el día 16 del ciclo sexual femenino, dentro del ovario ocurre eso que se llama ovulación, ¿sí? la eclosión. El ovocito, el ovocito, digamos 2, que se estaba formando dentro de un folículo, que era el folículo de Graf, el folículo maduro, en el día 12, entre el día 12 y el día 16, en realidad entre el día 12 y el día 16, recibe una gran cantidad, un pico de hormona luteinizante, la cual estimula que este ovocito que está acá adentro sea expulsado hacia afuera, sea expulsado hacia la superficie del ovocito, rompa el epitelio germinativo de la superficie del ovario y de ahí sea depositado en el tercio distal de las trompas de falopio a través de los ligamentos, ¿sí?, uterotubáricos. Bien, a través de los ligamentos tubováricos. Estos ligamentos que están acá, que son los ligamentos tubováricos, forman parte de, digamos, de los ligamentos que permiten la conducción de ese ovocito hasta esta región. ¿Cómo está formado este ovocito, esta célula germinativa que está destinada a fusionarse con la célula germinativa, la célula primordial masculina, y de esa manera poder formar una célula huevo-cigoto? Bueno, esto que es el ovocito, que es el óvulo para nosotros en realidad, va a estar formado por una célula germinativa que es el ovocito 2. Este ovocito 2 es una célula bastante grande con un núcleo que nosotros en realidad no llamamos núcleo, llamamos pronúcleo femenino. Es un núcleo haploide que tiene 23 cromosomas en su interior, 23 cromosomas simples, no los tiene dobles, tiene simples. Son 23 copias simples, ¿de acuerdo?, del material genético, que está rodeado por una membrana. Esa membrana no está pegada directamente, está rodeado por una membrana. Esa membrana no está pegada a la membrana plasmática del ovocito, se llama membrana pelúcida. Es una membrana fibroelástica bastante importante, formada principalmente por proteínas. Entre la membrana pelúcida y la membrana del ovocito, la membrana plasmática ovocitaria, queda un espacio llamado espacio de fertilización, que vamos a ver que más adelante tiene importancia. Y por afuera de esto, utilizando como piso, utilizando como anclaje a la membrana pelúcida, hay un epitelio de unas células, ¿sí?, que son células de la granulosa, son células que quedaron ancladas a la membrana pelúcida durante el desarrollo folicular. A esas células se las denomina corona radiata. Entonces todo esto que está por afuera se llama corona radiata. Esto es la corona radiata. Esto rojito que está por acá es la membrana pelúcida. Y lo que está acá adentro es el ovocito 2. Así que recordemos que este ovocito 2 se encuentra en su segunda fase de detenimiento. Y durante el desarrollo ovocitario, durante la ovogénesis, en las células germinativas sufren dos stops, sufren dos detenimientos. El segundo detenimiento se da durante la segunda división meiótica, durante la metafase de la segunda división meiótica. El primer detenimiento se produce durante la profase de la primera división meiótica, y el segundo detenimiento, que ya es el definitivo, ocurre durante la metafase de la segunda división meiótica. Quiere decir que este ovocito 2, que es ovulado, que es eyectado, que es expulsado desde afuera del parénquima ovárico hacia el interior del tercio distal de la trompa de falopio, está detenido, está como frenado, está como congelado en la segunda fase de la división meiótica número 2. ¿Sí? En la segunda fase, que es la metafase de la división meiótica número 2. ¿Cómo está formado este espermatozoide que está llegando? Este espermatozoide que ya fue capacitado y ya fue madurado en las diferentes regiones que corresponden, ¿no? ¿Sí? La maduración ocurre dentro del tracto genital masculino y la capacitación ocurre dentro del tracto genital femenino. Bueno, ¿cómo está formado este espermatozoide? Tiene una cabeza, tiene un cuerpo y tiene una cola. El espermatozoide es una célula bastante pequeña, pero bastante compleja en su estructura. Dentro de lo que es el cuerpo, en la parte posterior del cuerpo, encontramos lo que corresponde al pronúcleo masculino. El pronúcleo masculino es un pronúcleo que se encuentra en la misma situación en la que se encuentra el pronúcleo femenino. Bien, es un núcleo más pequeño que, en vez de tener 46 cromosomas en dos copias, en doble copia, tiene 23 cromosomas nada más. ¿Sí? Es un núcleo haploide. Recordemos, es un núcleo haploide. Es decir, está en una sola copia con un solo cromosoma cada copia. ¿Ok? Bien. En la parte anterior, por delante a eso que vendría a ser el pronúcleo masculino, encontramos
un aparato de Golgi modificado que en su interior contiene mucha cantidad de enzimas. Las enzimas más importantes que contiene esta organela en su interior son la hialuronidasa y la acrosina. Son dos tipos de enzimas que se encuentran adentro de esta organela que está acá, que se llama acrosoma, responsable de una reacción llamada reacción acrosómica. Bien, el cuerpo. ¿Qué contiene el cuerpo? El cuerpo contiene un filamento axil proteico y alrededor de ese filamento axil se dispone una vaina mitocondrial, es decir, una vaina de mitocondrias. A esta vaina mitocondrial, bien, está de cierta manera está relacionada químicamente con el filamento axil, y este filamento axil está relacionado con el flagelo, con la cola. Esta cola es una estructura flagelar. Este flagelo, en un momento, bien, cuando el espermatozoide se hiperactive, cuando el espermatozoide ejecute sus mecanismos de hiperactivación y esto se comience a mover enérgicamente para poder impulsar al espermatozoide a través de las diferentes regiones que lo van a llevar hasta el tercio distal de la trompa de Falopio, en ese momento la energía almacenada dentro de las mitocondrias se va a consumir en ese movimiento de hiperactivación para que el espermatozoide pueda llegar desde el tercio distal de la vagina, en donde va a caer, desde los fondos vaginales, en donde va a ser depositado durante la eyaculación seminal, hasta el tercio distal de la trompa de Falopio, atravesando el moco cervical, atravesando la cavidad uterina, atravesando todas las regiones que tenga que atravesar. Muy bien. Entonces tenemos acrosoma con hialuronidasa y acrosina. El pronúcleo masculino por detrás de esta estructura, todo dentro de la cabeza. En el cuerpo vamos a encontrar la vaina mitocondrial y el filamento axil, y por detrás de esto vamos a encontrar un flagelo, que es simplemente un mecanismo de locomoción del espermatozoide. Muy bien. Genial. Entonces, conociendo estas dos estructuras que están destinadas a encontrarse en esta región, vamos a empezar a describir qué es lo que ocurre cuando el espermatozoide efectivamente llega y hace contacto, que por supuesto que no es uno, sino que son muchos, hacen contacto con eso que es el ovocito. Entonces, el óvulo, que queda anclado, queda fijo normalmente en algún sector de la mucosa de la trompa de Falopio, hace contacto con el espermatozoide y comienzan todas estas fases a lo que nosotros denominamos como fecundación. La primera fase que ocurre es lo que se denomina penetración de la corona radiata. Entonces, la primera fase es la penetración de la corona radiata. La penetración de la corona radiata se da cuando el espermatozoide hace contacto con las células de la corona radiata y a través de determinados receptores que tiene tanto el espermatozoide en la superficie, determinados receptores que tiene el espermatozoide en la superficie de su membrana plasmática, entran en contacto con receptores que tienen en la membrana apical las células de la corona radiata, perdón, el espermatozoide en su membrana plasmática hace contacto con receptores que tienen las membranas apicales de las células de la corona radiata. Entonces estas proteínas fusógenas comienzan a generar cambios químicos, bien, en el interior de esto. Uno de los primeros cambios que ocurre cuando el espermatozoide llega y hace contacto con la corona radiata es que se activa todo este proceso de hiperactivación, el cual ya estaba anteriormente, ya se encontraba anteriormente hiperactivado, pero como que se va activando secuencialmente y la energía se va liberando de manera secuencial a medida que va entrando en contacto con los diferentes estratos, ¿no? Entonces, lo primero que ocurre, como dijimos, es la penetración de la corona radiata. A medida que el espermatozoide va entrando, va tomando contacto, ¿bien?, con estas proteínas fusógenas, inmediatamente estas proteínas fusógenas que se encuentran en este lugar van activando un receptor ovocitario que se llama receptor ZP3. Este receptor ZP3 hace contacto con las proteínas fusógenas que tiene la membrana plasmática del espermatozoide y va generando, bien, que se active una enzima que está pegada en este sector del espermatozoide que se llama hialuronidasa.
la hialuronidasa lo que va a ir haciendo es degradando las uniones que hay entre las células de la corona radiata y labrando un canal. En ese momento, bien, por supuesto que todo este mecanismo de penetración es un mecanismo que está regulado, es un mecanismo que está autolimitado. ¿Por qué? Porque a medida que el espermatozoide va ingresando entre las uniones entre estas células, inmediatamente las células se van liberando, se va rompiendo, se va generando como un caminito entre las mismas células de la corona radiata, las células se van liberando hacia el exterior y el espermatozoide va ingresando. A medida que el espermatozoide va ingresando y que se va metiendo cada vez más profundo dentro de lo que es la membrana, digamos, dentro de lo que es la corona radiata, llega un momento que hace contacto con la membrana pelúcida. Ahí viene la segunda fase, que se llama fase de reconocimiento y adhesión. Estas proteínas fusógenas que tiene el espermatozoide en su membrana plasmática, en la región apical de su membrana plasmática, y las proteínas fusógenas que tiene la corona radiata, son un mecanismo no solamente en que va a ir activando la reacción acrosómica, que va a ir activando estas enzimas que se encuentran en la membrana plasmática para que el espermatozoide pueda ir penetrando, sino que además son proteínas que participan de un mecanismo de reconocimiento entre especies que es muy importante. ¿Ok? Entonces, estas proteínas se reconocen con aquellos receptores que tiene el ovocito, informándole al ovocito de que el espermatozoide corresponde a la misma especie, el espermatozoide que lo quiere penetrar, haciendo que la membrana pelúcida se deje penetrar en cierta manera. Cuando el espermatozoide logra, a través de la liberación, a través de la activación de esta enzima hialuronidasa, logra penetrar la membrana pelúcida, obviamente que no la penetra por completo, sino que la penetra en un sector, y llega a contactar, perdón, la corona radiata quiero decir, y llega a contactar con la membrana pelúcida, en ese momento particular viene la tercera fase, que es lo que se denomina como reacción acrosómica, propiamente dicha. ¿Qué es la reacción acrosómica? Es lo que ocurre cuando unas determinadas proteínas, ¿sí? También unos receptores, unos ligandos que tiene la membrana plasmática del espermatozoide entran en contacto con unas partículas, particularmente unas partículas que se llaman ZP3 y ZP2 en la membrana pelúcida del ovocito. En ese momento el espermatozoide entra en contacto con el ovocito y se genera, digamos, la reacción acrosómica. La reacción acrosómica entonces es la liberación del contenido del acrosoma. Las membranas plasmáticas del acrosoma y la membrana plasmática del ovocito, ¿sí? La membrana acrosómica, ¿no? Y la membrana plasmática del ovocito se fusionan, permitiendo la liberación del contenido del acrosoma. Entonces todas las enzimas contenidas adentro del acrosoma se liberan. Cuando estas enzimas contenidas adentro del acrosoma se liberan, comienzan a degradar la membrana pelúcida. Esta degradación de la membrana pelúcida se hace en un punto determinado, no es completa. La membrana pelúcida no se degrada completamente, sino que lo que ocurre es que se degrada en un determinado lugar. Quiere decir que estas enzimas básicamente lo que hacen es labrar un túnel, una pequeña brecha, un pequeño agujerito por donde el espermatozoide puede atravesar, por donde la cabeza del espermatozoide puede ingresar al espacio de fertilización. Entonces esta sería la tercera reacción, ¿sí? El tercer paso, lo que se denomina reacción acrosómica. ¿De acuerdo? El cuarto paso corresponde a lo que se denomina denudación del ovocito. Denudación del ovocito. ¿En dónde? ¿Sí? Lo que ocurre es que esta reacción acrosómica termina de liberar toda la hialuronidasa acumulada en el interior del acrosoma, y esta hialuronidasa acumulada en el interior comienza a degradar todas las uniones que hay entre todas las células de la corona radiata. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La corona radiata se degrada, las células se separan una de la otra y el ovocito queda envuelto únicamente por la membrana pelúcida. Entonces, esta primera estructura protectora que tenía el ovocito alrededor, que era la corona radiata, pierde su integridad. Las células quedan todas desparramadas por ahí.
y dejan de formar la corona radiata. En ese momento la corona radiata desaparece por acción residual de esta reacción acrosómica. Muy bien. Quinto paso, penetración de la membrana pelúcida. Penetración de la membrana pelúcida. En este momento, una de las enzimas que había acumulada en el interior, que se denomina acrosina, lo que hace es comenzar a degradar la membrana pelúcida. Entonces, dentro del acrosoma había una enzima llamada acrosina. Esta acrosina, una vez que es liberada de la reacción acrosómica, llega a este lugar y comienza a degradar la membrana pelúcida. Pero no la degrada completamente, sino que la degrada en un sector puntual. ¿Se entiende? Si le abre un pequeño túnel por donde el espermatozoide puede acceder a eso que era el espacio de fertilización, que era el espacio que había entre la membrana plasmática del ovocito y la membrana, ¿sí?, pelúcida de la misma estructura. Muy bien. Sexto paso. Acá viene lo que se denomina fusión de las membranas plasmáticas tanto del ovocito como del espermatozoide. En ese momento se genera un segundo tipo de reconocimiento de especie en varias partículas que forman parte de la membrana plasmática del espermatozoide y de la membrana plasmática del ovocito, se reconocen entre ellas. Existe un segundo mecanismo de reconocimiento de especie sumamente importante, porque si estos reconocimientos de especie no llegaran a ser positivos, inmediatamente todo este proceso se aborta y el espermatozoide inmediatamente genera un proceso de polispermia, de bloqueo de la polispermia, en donde lo que va a hacer es rechazar al espermatozoide que está ingresando, permitiendo que sea imposible la fecundación entre razas, ¿sí?, interracial. Bien. Entonces, este espermatozoide que está ingresando dentro